Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Me alegro en verdad si es así, espero disfruten del videito. Ya vamos llegando a donde el autor dejó inconclusa la historia y como les dije, yo la continuaré, así que no se preocupen. Sin más, dentro video. Naruto se encontraba festejando tranquilamente con sus amigos, cuando se percató de que una pequeña bolita se había formado alrededor de Hikaru, y dentro de esta se encontraban los miembros de Konoha. Decidió acercarse para ver qué ocurría. Cuando escuchó que el pequeño rubio hablaba de su madre, cierta nostalgia le hizo acercarse más y responder casi por inercia: sí, mi madre, dijo el rubio mayor, sorprendiendo a todos antes de que alguien pudiera preguntar algo más. Unas manos taparon aquellos ojos celes. ¿Quién soy? No se podía ver la forma de aquella persona ya que se encontraba detrás del cuerpo de Naruto. El rubio, al reconocer la voz, sonrió un poco. ¿Hace cuánto que llegaste de tu misión? Zen. Las manos que lo cubrían lo soltaron y aquella figura se posicionó al frente del rubio y le dio un gran abrazo. Llegué hace poco, como no vi a nadie en la villa, pensé que estarían haciendo una fiesta y vine. Tenía una gran sonrisa remarcada. La figura era un pequeña peliplata de ojos color carmín, aparentaba tener alrededor de 15 años y una estatura similar a Hikaru. Dio una mirada de complicidad con el rubio menor y a los demás de la aldea rápidamente mientras seguía abrazándolo. Después de mandar algún tipo de mensaje secreto, deshizo su abrazo, pero dejemos eso para después. Soltó una pequeña sonrisa zorruna. Cuéntanos sobre tu mamá. Naruto vio que varios de sus compañeros se acercaban hacia él, con la misma sonrisa que la pequeña Zen. Vamos, mocoso. Un pequeño Kurama se posicionó sobre la cabeza de Naruto. Así que tú también eres su cómplice. Dio un pequeño suspiro, levantando la vista hacia el pequeño zorro. Muy bien, me rindo. Después de dar otro pequeño suspiro al posición de loto, mi madre levantó su vista hacia el cielo. Ella era una mujer muy hermosa, tenía un cabello rojo característico de los Uzumaki, tenía un carácter algo fuerte, cuando se enojaba llegaba a dar mucho miedo, pero era una mujer muy protectora, tenía una gran sonrisa radiante, por lo que mi padre se enamoró profundamente de ella, casi desde el primer momento que la vio. ¿Y tu padre Naruni?, dijo el pequeño Kenichi, que se encontraba sentado a un lado de Shino, al igual que otros 7 niños. Los demás se sorprendieron, solo los de Konoha, pero como querían escuchar la historia decidieron ignorarlos por el momento. Mi padre, su mirada se volvió a perder en el cielo estrellado. Mi padre era una persona muy amable, él rescató a mi madre, haciendo que ella se enamorara de él, siempre se preocupa por las demás personas, tenía una gran sonrisa que irradiaba tranquilidad, dio una sonrisa de esas que tanto extrañaban los ninjas de la hoja. Pero ¿cómo sabes eso? Se supone que tú eres huérfano, Naruto. La peli rosado lo dijo sin una pizca de tacto, provocando la mirada afilada de todos los habitantes. Naruto se rascó un poco la mejilla. Es verdad, nunca los conocí como tal. Sus ojos expresaban tristeza. Verán, cuando yo nací, hubo un ataque a la aldea en donde vivía. Mi padre y mi madre se sacrificaron para que yo pudiera vivir. Ellos sellaron a Kurama en mi interior para poder proteger su hogar y a las personas que querían. Su sonrisa era de un gran orgullo. Dio una pequeña pausa. Alrededor de 5 años atrás, en una pelea perdí el control, provocando que Kurama se apoderara de mi cuerpo. En ese tiempo no nos llevábamos bien. Soltó una pequeña risa. Fue hace mucho tiempo, mocoso. Kurama correspondió esa alegre sonrisa. Mi padre era muy inteligente, y previno eso, haciendo que parte de su alma quedara grabada en el sello. Inconscientemente se sobó el estómago en la parte del sello. En esa ocasión lo conocí. Lo primero que hice fue golpearlo por haber hecho una cosa así. Tanto Naruto como Kurama rieron. Se lo merecía. Kurama tenía una sonrisa de satisfacción. Solo hablamos por un momento. Me ayudó a volver en mí, reconstruyendo el sello. Solo fue por un breve momento, pero fui muy feliz, ya que me dijo que él confiaba en mí para poder controlar a Kurama. Se tocó el pecho con orgullo. Poco después de eso, en una situación un tanto mala, apareció mi mamá. Sus ojos parecían a punto de llorar, pero gracias a Kurama pasó desapercibido para muchos. Ella me dio muchos consejos, los mismos que me dio el día que nací. Dio otra pequeña pausa. Ese día lloramos los dos, y lo bueno es que pude estar más tiempo platicando con ella. Su sonrisa se ensanchó. Después de eso, Kurama y yo nos hicimos amigos. Muchas cosas pasaron. Algunos sabrán lo que pasó. Pasaron tantas cosas. Recibió un asentimiento de parte de los mayores de la villa, incluyendo a Ken, Narumi, y nos encantaría haberlos conocido y darles las gracias por haberte salvado, ya que tú nos salvaste a nosotros. Todos asintieron. Tal, pero al menos puedes verlos, mocoso.
¿De qué hablas, Kurama? El rubio no entendía. Solo concéntrate en ellos, y yo me encargo de lo demás, mocoso. Está bien. El rubio se paró y empezó a concentrarse, pensando en aquellos recuerdos cortos pero irreemplazables. Muy bien, mocoso, abre los ojos, poco a poco se irán formando, asegúrate de presentárselos bien a la familia. Kurama sonrió un poco. A cada lado del rubio el aire formaba pequeños remolinos, que hacían que las hojas a su alrededor bailaran suavemente. Pudo ver cómo se estaban formando lo que parecía una ilusión, pero al mismo tiempo no lo era. La primera forma era la de una mujer más baja que él, cabello rojizo hasta la espalda, llevaba un vestido verde, y una gran sonrisa maternal estaba dibujada en sus labios. El rubio estaba a punto de llorar, pero se contuvo al conocer los planes de su mejor amigo. Al tener esa conexión no hacían falta las palabras entre ellos. Dio la vuelta hacia sus amigos y con una gran sonrisa, una que nunca antes habían visto, dijo: ella es mi madre Uzumaki Kusina, el habanero sangriento. Dijo su apoyo con orgullo, tal como su madre lo dijo aquel día en que se encontraron. Ella fue el anterior Jinchuriki de Kurama. El pequeño zorro asintió. Es realmente hermosa, Narumi, indicó el pequeño Hikaru, que al igual que todos estaba realmente emocionados por conocer a los padres del que es su persona más importante. Todos asintieron con el mismo pensamiento. De su lado derecho se formó la figura de un hombre, cabello rubio algo largo, sobre su frente se encontraba la banda ninja de Konoha, su mirada irradiaba una gran tranquilidad y una calidez que les recordaba a Naruto. Tenía la ropa tradicional de los ninjas de Konoha, pero sobre ellas, se encontraba una gran capa de color blanco que llegaba más allá de las rodillas. Él es mi padre Minato Namikaze, el rayo amarillo. ¿Qué es eso que dice en su espalda?, preguntó Zen, ya que ella se encontraba en una posición donde podía apreciarlos bien. Dice Yondaime, él fue el cuarto Kage de la aldea de la hoja. Ese sensei casi se había quedado mudo al ver aquella figura. Él era su anterior sensei, aquel que trató de ayudarlo cuando tuvo aquella depresión por haber perdido a sus mejores amigos. Lo que estás diciendo es que eres el hijo del cuarto Kage, indicó Kiba algo incrédulo. Claro que sí, hay que ser un idiota para no ver el parecido del mocoso con su padre. Kurama se encontraba molesto y no lo disimuló. Todos fijaron su vista al rubio, y es que era verdad, aquellos cabellos rubios y ojos azules cuan zafiros, si le daban una banda y le retiraban aquellas características marcas, eran idénticos. Miles de pensamientos pasaron sobre las mentes de los shinobis. Madre, padre, el menor había ignorado por completo a los ninjas. La emoción del momento no le permitía enojarse. Ellos son mi familia. Estiró los brazos lo más que pudo. Todos los habitantes de la villa se sintieron felices, sus cuerpos empezaban a emanar un calor muy cómodo. El símbolo del remolino empezó a brillar en todos ellos, pero sin provocarles ningún dolor. Todos estaban muy felices. El conocer y ser reconocidos de tal manera, hicieron que a más de uno se le salieran las lágrimas. Lentamente se empezaron a disolver aquellas figuras. Gracias por todo, fueran las palabras del rubio, dichas casi en un susurro, pero llenas de sentimientos. Ambos padres le dieron una gran sonrisa. Te amamos, pronunciaron aquello antes de desaparecer, provocando que aquel rubio ya no pudiera contener las lágrimas, pero realmente no le importaba, eran lágrimas de felicidad. Al ver las gotas que resbalaban por las mejillas de su jefe, no lo pensaron dos veces antes de rodearlo por completo en centenares de abrazos. Niños, jóvenes, incluso viejos, se acercaron para poder calmar aquellas gotas. Muchas gracias, chicos, les dio una gran sonrisa, tan cálida como el momento en que vio a sus padres, lo que provocó que los abrazos fueran más fuertes, casi al punto de la asfixia. Los ninjas de Konoha sentían una gran punzada al ver aquella escena feliz, sabían que no tenían ningún derecho de interponerse en ella. Todos pensaron en la forma en la que trataron a aquel rubio, cuán hipócritas eran al pensar en ellos, ahora que se habían enterado de quién eran sus padres. Se sentían realmente como basuras. No solo habían exiliado al joven, que los ayudó incondicionalmente y los salvó de una muerte a manos de Pain, aquel pequeño que todos molestaban y apedreaban en las calles de Konoha, era nada más y menos que el hijo del cuarto Kage, el héroe de la aldea, quien dio su vida para protegerla. Cuán idiotas somos. Neji cubría sus ojos llorosos con su antebrazo, tratando de disimular aquellas lágrimas que no querían detenerse. Después del cálido abrazo por parte de todos hacia su querido rubio, se formó una gran fiesta, risas, bebidas, bailes. La gente se encontraba muy animada, estaban demasiado felices como para siquiera pensar en otras cosas. Incluso los miembros de la caravana se habían unido. Los miembros de Konoha permanecían en el mismo lugar, sabían que ellos no entraban en esa escena tan feliz.
Claro, a excepción de un azabache que fue jalado por varios niños para que fuera a jugar con ellos, estaba tan inmerso en sus pensamientos que dejó que los niños se lo llevaran e ignoró a sus compañeros que lo veían muy confundidos. La noche pasó muy rápido, la mañana siguiente todo se encontraba en silencio, las personas se encontraban dormidas debido a varias jaquecas que tenían. Los rayos del sol empezaban a molestar los ojos del rubio, sus ojos no querían abrirse, se acomodó sobre la superficie suave que tenía detrás de él, sintió como otros cuerpos se apoyaban en el suyo, pesaban un poco, pero no le disgustaba, así que se acomodó mejor y decidió seguir durmiendo. En ese momento abrió los ojos como platos, se levantó rápidamente provocando que los cuerpos que antes se encontraban recargados cayeran al suelo haciendo que se despertaran, miró hacia atrás y una sonrisa se dibujó en sus labios. Recargado en un árbol se encontraba un Kurama de 2 metros, sobre él se encontraban varios niños y jóvenes, y al lado adultos y personas mayores. El rubio se encontraba antes en lo que parecía ser el centro de aquella gran bola de gente. Hikaru y Subaru, que antes se encontraban recargados al rubio, abrieron sus ojos con pereza y empezaron a sobar sus mentones ya que habían caído al duro suelo, provocando un pequeño quejido que levantó a todos. Narumi, qué malo eres. Hikaru hacía un pequeño puchero mientras corría a abrazar al rubio. Si Aniki, podías haberte levantado con más tacto. El peli azul estaba algo molesto, tal vez no lo parecía, pero era una persona que se levantaba de malas. Perdonen, no fue mi intención. Se sobó un poco la nuca, es que me desperté por un susto. Ya veo, espero que Subaru no pudo terminar la oración. Espérate, despertaste. El grito de Hikaru terminó por levantar a todos, su boca se encontraba completamente abierta. Aniki, eso quiere decir, ¿dormiste anoche? Sí, el rubio tenía una gran sonrisa, yo tampoco me lo explico, pero anoche dormí muy bien. Hikaru se abalanzó sobre el ojiazul, seguido de Subaru y otros tantos, que al escuchar lo último que dijo el rubio, no pudieron evitar sentirse muy felices. Todos sabían los problemas que tenía su adorado jefe para poder conciliar el sueño, la única forma de lograrlo era gracias a Ken, por lo que cuando Ken estaba en una misión o el rubio lejos, el último permanecía sin dormir por varios días, siempre les regalaba una sonrisa para que no se preocuparan por él, pero todos sabían los malos ratos que podría llegar a pasar aquel joven cuando el sueño ganaba la pelea entre ellos. Varios habían sido testigos de los gritos de horror que salían de aquel ojiazul, querían ayudarlo pero no sabían cómo hacerlo. Cuando escucharon que aquel rubio pudo dormir sin tener que usar un jutsu especial o haber sucumbido ante las pesadillas que siempre lo atormentaban, se sentían realmente felices y se abalanzaron contra él sin ocultar aquella cálida sensación. ¿No crees que deberías agradecerme? Mocoso Kurama había reducido su tamaño para pararse en la cabeza del rubio. Gracias Kurama, le dio una gran sonrisa. En serio eres como un padre. Al escuchar aquellas palabras, el zorro volteó rápidamente su cara para que no pudieran ver la gran sonrisa que no podía disimular. Al principio odiaba mucho a aquel niño, solo esperaba el momento para poder apoderarse de su cuerpo y ser libre al fin. Realmente se molestó cuando Minato frustró su oportunidad. Cuando el chico tuvo que abandonar aquella villa, se sintió un poco mal por él, como se atrevían esos miserables humanos a hacerle algo así a alguien que arriesgó su vida para protegerlos a todos. Cada vez hablaba más con el joven rubio, bueno, si eso se le puede llamar conversar, ya que Naruto era el único que hablaba, mientras el otro solo se dedicaba a escucharlo. Vaya que habían sido días muy difíciles para aquel muchacho, y él no podía ayudarlo a escapar de aquel terrible lugar. Cuando el ojiazul tuvo un ataque de ira, él lo había aprovechado para poder apoderarse un poco de su cuerpo y usar su chakra para lograr sacarlo de ahí. Cuando Kusina apareció para poder regresar la cordura en su hijo, se alegraba un poco, él no quería que aquel niño se perdiera para siempre. Aún recordaba ese día en el que se habían hecho oficialmente amigos. Flashback: un rubio, cubierto solamente por una manta café desgarrada y sucia, se encontraba sobre un gran árbol admirando las estrellas. Cerró sus ojos lentamente. Al abrir los ojos se encontraba en ese paisaje tan conocido, debajo de sus pies había agua que lo reflejaba, una gran puerta roja se encontraba al frente. Dentro de esta se apreciaban dos grandes ojos rasgados. Naruto miró fijamente al zorro delante de él, él así lo mismo. Gracias, agachó su cabeza para después volver a mirarlo con esos ojos color zafiro. Kurama se sorprendió enormemente por esas palabras, ese niño le estaba agradeciendo, después de que ocurriera aquello y él casi tomaba posesión de su cuerpo. Creo que te golpeaste la cabeza, mocoso, si sigues así no duraré en apoderarme de tu cuerpo. El menor negó con la cabeza, te quiero agradecer, porque, si no fuera
fuera por ti, aún seguiría en ese horrible lugar. Sé que tú lo hiciste para poder ayudarme. Le regaló una sonrisa sincera, una que el zorro no había visto en mucho tiempo. Ya deberías saberlo, mocoso. Dio una pequeña pausa. Yo fui el causante de la muerte de tus padres. Yo sé que no fue tu culpa, es por mi existencia que toda la gente te maltrataba y golpeaba. Tampoco es tu culpa. Si yo no hubiera salido aquel día, no estarías solo. En sus ojos se podía apreciar un poco de tristeza. Si tú no hubieras salido aquel día, yo estaría muerto, al igual que todos los de la aldea. Dio una pequeña pausa al recordar su aldea. Además, no estoy solo, te tengo a ti. Decir que Kurama estaba sorprendido era poco. El silencio reinó por un momento, pero no era un silencio incómodo. ¿Cuál es tu nombre? El rubio decidió hablar. ¿De qué hablas, mocoso? Yo sé que Kyuubi no es tu nombre, y realmente quisiera agradecerte con tu nombre. Levantó su mano hacia aquella celda, provocando que ésta se abriera bajo el asombro del zorro. El rubio levantó su mano. Seamos amigos. Una gran sonrisa se dibujó. Mientras aquella mano esperaba una respuesta, el zorro no dijo nada. Ese chico realmente le causaba una gran confusión. Solo una persona había sido la que no la había visto como una bestia, hacía tanto tiempo. Desde entonces se encontraba siempre peleando con los humanos que solo lo buscaban para apoderarse de su poder. En muchas ocasiones se vio utilizado y encerrado dentro de ese horrible lugar, sin poder hacer nada. Odiaba a los humanos. Sin embargo, enfrente de él se encontraba aquel joven, que aún después de conocer la verdad de su nacimiento, no lo odió por el hecho de haber matado a sus padres, o ser el causante de tantos sufrimientos. No solo lo veía como un ser viviente y no solo como después de todo le extendía su mano para que pudieran ser amigos. ¿Cuánto hacía desde que escuchó unas palabras tan cálidas? Su pecho empezaba a arder de una forma muy agradable. Se había olvidado completamente de que existieran sensaciones como esa. Kurama, mi nombre es Kurama. Le regaló una sonrisa a aquel rubio que fue correspondida inmediatamente. Levantó su puño. Naruto se sentía realmente feliz. Extendió su puño. Gracias, Kurama. Chocaron ambos puños con una gran sonrisa remarcada en la cara de ambos. Fin de flashback. Naruto fue rodeado nuevamente de varios abrazos, mientras Kurama se reía de cómo lo asfixiaban, aún sobre su cabeza. El rubio, al saber lo que su amigo pensaba, se le ocurrió una idea. No creas que tú te salvarás. Tomó rápidamente al zorro bajándolo de su cabeza, sin que él se diera cuenta, y lo abrazó fuertemente en el pecho, como si fuera un peluche, haciendo que él también recibiera los múltiples abrazos. Suéltenme, mocosos. Kurama gritaba molesto. Una sonrisa se encontraba en aquel zorrito, que podría quitarse a esa multitud en cuanto quisiera. No por nada era el Biju más temido, pero realmente no le molestaba esa sensación. Estúpido. Mocoso, me has regalado y enseñado tantas cosas, dijo para sus adentros, mientras veía las caras felices de la gente, que lo apretaba cada vez más. Después de descansar un día más debido a que todos tenían una gran jaqueca, Naruto reunió a los integrantes de la caravana, sus compañeros y los miembros de Konoha. Se despidió de sus amigos y realizó el para transportar a todos en el mismo lugar en donde desaparecieron la primera vez, cerca del puente ahora roto. Naruto-san, me he estado preguntando desde hace un momento, ¿usted no pudo habernos transportado rápidamente hacia otro lugar? Keigo se acercó con una sonrisa. Ambos se habían vuelto buenos amigos. Verá, Keigo-san, solo puedo hacer él en lugares en donde he estado antes y haya realizado los preparativos correspondientes, explicó el rubio, teniendo la atención de algunos entrometidos. Es por eso que estamos en el mismo lugar, ya que no he visitado su villa. Eso quiere decir que una vez que acuda, podrá visitarnos, ¿no es así? Keigo alzó una ceja. Si usted me invita, claro que iremos a visitarlo. Claro que sí, en ese caso espero que lleguemos lo antes posible. Me gustaría enseñarle mi hogar. Ambos sonrieron y comenzaron a platicar sobre asuntos triviales. Mientras tanto, un grupo de ninjas se encontraba reunido un poco alejados de la caravana. De en medio de ellos salió un halcón con un mensaje que fue enviado a Konoha. ¿Creen que esto sea lo mejor? Hinata tenía sus ojos rojos por haber llorado en las noches anteriores. Todos parecieron pensarlo un poco. Es nuestro deber informar esto. Shikamaru parecía calmado, pero dentro de su mente miles de pensamientos pasaban. Esto será lo mejor. De esta forma de seguro podremos traer de vuelta a Naruto-kun. Le gritaba, pero sus típicas fuerzas no se encontraban. No se pusieron a pensar en que él no quiere volver. Todos miraron a aquel azabache. En todo el transcurso del camino no había hablado a menos que fuera necesario. No era
cualquiera de aquellas personas que expresaran abiertamente su opinión de que estás hablando él es un miembro de Konoha. La peligrosa habló con algo de ironía en su voz. Él fue expulsado de Konoha por nosotros. Todos bajaron la cabeza ante la mirada de aquel azabache, pero nosotros estamos arrepentidos de lo que le hicimos, y queremos que vuelva a su hogar. Tenten hablaba como si eso solucionara todo. Ese no es su hogar. Se sorprendieron por el repentino levantamiento de voz de Shino a personas que lo quieren. ¿Qué te ocurre, Shino? Desde hace unos días has actuado extraño. Kiba sonaba muy molesto. Nosotros solo queremos que él vuelva. Dio una pausa al recordar algo. Por cierto, ¿quieres explicarnos por qué tú estabas tan calmado en aquel lugar? ¿Cómo es que pudiste conversar con aquella gente? Es cierto, nosotros tratamos de hablar con ellos para obtener información. Al ver nuestras bandas ninja, los adultos nos ignoraban y los niños huían de nosotros. Habló Chouji de forma calmada. No estaba comiendo sus papas como siempre, pero ¿quién podrá culparlo por no tener apetito en una situación como esa? Es cierto, esa gente son asesinos que solo matan por dinero. En el tono de voz de la peligrosa se podría apreciar cierto desprecio. Ellos son su familia. Shino gritó sorprendiendo a todos y causándoles un leve estremecimiento. Ellos lo quieren y él a ellos. Él mismo me lo dijo. Espera, tú hablaste con el Dove. Sasuke al fin había decidido hablar, ya que desde la noche anterior se encontraba muy pensativo. Así es, Naruto habló conmigo, de la aldea. ¿En serio? Qué bien, de esa forma podrás convencerlo para que regrese. Y no tenía cierto toque de felicidad en su cara, igual a todos, ya que desde que lo habían visto no habían podido entablar conversación alguna con el rubio. No lo haré. Shino habló decidido. Él ya tiene un lugar al cual volver. Yo no voy a ser la persona que lo separe de su familia. Shino dio la media vuelta y empezó a caminar rumbo a la caravana. Se detuvo después de un par de pasos. Espero que ustedes no provoquen que él sufra más. Ya demasiado mal le hemos causado. Sigo su camino, desapareciendo de la vista de aquellos ninjas que solo bajaron las cabezas ante tales pensamientos. Un azabache mayor se encontraba detrás de un árbol cerca de aquella gente. Había escondido su presencia para que no se dieran cuenta de él. Tenía los ojos cerrados y sus brazos cruzados. Parece que no todos son tan idiotas. Sonrió un poco y después desapareció de aquel lugar, para aparecer cerca de su jefe. En acabó una junta con los líderes de los clanes más importantes. La aldea se encontraba en una confusión total a causa de una noticia que había sido filtrada horas antes. Un gran silencio inundaba aquel lugar. Lo que dicen es cierto. Hablo Inoichi Yamanaka, es verdad, esto fue considerado como alto secreto hasta ahora. Omura estaba totalmente calmado, o eso aparentaba. Lo que quieres decir es que expulsamos al Jinchuriki del Kyuubi que se encargó del líder de Akatsuki por considerarlo peligroso. Dio una pequeña pausa. Es parte del clan Uzumaki, considerado uno de los más fuertes, el cual se creyó que estaba extinto, y resulta ser que aquel niño es el hijo del cuarto Kage, considerado como un héroe y símbolo de Konoha. Hablo Shikaku. Así es, esto es realmente peligroso. Habló Koharu. Según el reporte se especula que es capaz de controlar el poder del Kyuubi, y puede convocarlo a voluntad. Habló Azuma. La aldea en donde se encuentra es Usushigakure, pero a causa de una barrera que la cubre es imposible determinar su posición. Él es peligroso, debemos de eliminarlo ahora mismo. Danzo se encontraba tramando varias maneras para poder aprovechar toda esa información. No, el tono de Tsunade intimidó a todos. Debemos de traerlo de vuelta. En este momento ya toda la de Minato, de acuerdo a la información, parece ser que aquella villa es autosuficiente y cuenta con varias personas desde niños hasta viejos. El rubio habló mientras pensaba en la descripción del reporte. Parecía ser que había logrado establecer una sociedad armoniosa, algo que muchos líderes soñaban, pero no habían sido capaces. El tercer Hokage no reveló esa información debido a que quería protegerlo. Tengo entendido que él le tenía un cariño muy especial a Naruto, al igual que, dio una breve pausa, Jiraiya-san. ¿Quién hubiera imaginado que su alumno sería su ahijado? Shikaku se cubrió los ojos, mientras recargaba su espalda contra el asiento. Como nadie se dio cuenta de lo que estábamos perdiendo, todos bajaron la cabeza. Como habían sido tan tontos para dejar ir a aquel joven que alegraba a aquella aldea, siempre se esforzaba para que lo reconocieran. Su alegría contagiaba a todo aquel que veía esa cálida sonrisa y aquellos ojos azules llenos de determinación y calma como el cielo. Había arriesgado su propia vida para salvarlos y después de darle la espalda momento tomó acción en contra de la aldea. Tenemos que traer a mi niño de regreso. Todos asintieron. Continuará.